Considerando una fuerza F que actúa sobre una partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria desde los puntos A y B, habíamos definido el trabajo mecánico que realiza esta fuerza F como el producto escalar entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento a lo largo de la trayectoria entre los puntos A y B. Vimos que este producto escalar lo podemos interpretar como que nos daba la componente de la fuerza a lo largo de la dirección de desplazamiento, la componente tangencial de la fuerza. Entonces es esa componente de la fuerza la que realiza trabajo mecánico. Fíjense el caso del problema 9 de la guía. Dice, una persona sostiene una valija con su mano mientras camina a velocidad constante sobre una superficie horizontal. La fuerza que la persona ejerce con su mano realiza trabajo. Y si subir una escalera a velocidad constante, bueno, cuando la persona camina por la superficie horizontal, la fuerza ejercida por la persona sobre la valija es vertical y hacia arriba. Fíjense que el desplazamiento es horizontal, es decir, la fuerza es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, no realiza trabajo. Por otro lado, al subir la escalera, la fuerza ya no es más perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, en este caso, la fuerza sí realiza trabajo mecánico. El trabajo, entonces, depende del camino por el cual la partícula va desde el punto A hasta el punto B. Pero en el caso tan especial de las fuerzas conservativas, el trabajo para ir desde A hasta B no va a depender del camino, lo vamos a poder escribir como la diferencia cambiada de signo de una función que dependa únicamente de las coordenadas y del tipo de fuerza que se trate. Esa función se llama energía potencial. Entonces, para el caso de las fuerzas conservativas, el trabajo es independiente del camino. En particular, la energía potencial asociada a la fuerza gravitatoria la vamos a poder expresar como el producto de la masa por G por una altura respecto a un nivel de referencia arbitrario. Cuando una partícula sube, gana energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial asociada a la fuerza elástica la vamos a expresar como un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Cuanto más deformado esté el resorte, por ejemplo, mayor energía potencial tendrá. El teorema de las fuerzas vivas lo que nos dice es que el trabajo que realizan todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética en ese sistema. Recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos una partícula que cambia su velocidad, eso va a significar que sobre esa partícula hay un trabajo neto realizado. A partir del teorema de las fuerzas vivas podemos deducir esta expresión que dice que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas, únicamente las fuerzas no conservativas, es igual a la variación de la energía mecánica, donde la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Esto quiere decir que si sobre una partícula hay fuerzas no conservativas y realizan un trabajo, entonces la energía mecánica de esa partícula va a cambiar. Por otro lado, si sobre esta partícula no actúan fuerzas no conservativas o hay fuerzas no conservativas pero no realizan trabajo, entonces en ese caso la energía mecánica va a permanecer constante. El siguiente problema dice, un bloque de masa m igual a 1 kilogramo comprime un resorte de constante elástica 196 Nm por metro a una distancia de 0,38 metros. Cuando se suelta el bloque, se desliza a lo largo de una vía AB con roce despreciable. El tramo BC es un plano inclinado, un ángulo de 20 grados, con coeficiente de fricción dinámico 0,6 y estático 0,7. El punto B se encuentra a una altura de 1,1 metros sobre la línea punteada horizontal. Bueno, y pide varias cosas. La primera es la distancia L que recorre el bloque en el camino con roce BC hasta que se detiene en C. Comencemos entonces resolviendo este inciso. Fíjense que en el tramo BC, en el plano inclinado, actúa la fuerza de rozamiento y va a realizar un trabajo, por lo tanto el sistema no es conservativo, es decir, la energía mecánica no se conserva. Entonces, vamos a tener en cuenta que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas cuando la partícula va desde B hasta C es igual a la energía mecánica en C
menos la energía mecánica en B. Para calcular el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas, debemos calcular el trabajo que hace la fuerza de rozamiento cuando la partícula va desde B hasta C. Hacemos el diagrama del cuerpo aislado del bloque cuando está en el plano inclinado, vemos que actúan la normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Como el objeto se está moviendo, la fuerza de rozamiento va a ser dinámica e igual a mu dinámico por n, donde la normal va a ser igual a mg coseno de tita. Entonces la magnitud de la fuerza de rozamiento va a ser mu dinámico mg coseno de tita. Ahora sí, podemos calcular el trabajo que hace la fuerza de rozamiento cuando la partícula va de B a C como la integral del producto escalar de la fuerza de rozamiento escalar el diferencial de desplazamiento. Fíjense que el sentido de la fuerza de rozamiento es opuesto al del desplazamiento. Entonces el producto escalar me va a dar un número negativo, resultando el trabajo menos mu dinámico por mg coseno de tita por L. Entonces, para la ecuación 1 nos restaría hallar la energía mecánica en C y en B. Fíjese que acá en el gráfico está indicado el cero de la energía potencial gravitatoria. Entonces, el punto C es el punto en el cual la partícula se detiene. Entonces ahí toda la energía mecánica será energía potencial gravitatoria, mg, por la altura desde el 0 hasta el punto C, que es h más h1. Para calcular la energía mecánica en el punto B, voy a tener en cuenta que en el tramo AB, donde no actúa la fuerza de rozamiento, el sistema es conservativo, es decir, la energía mecánica en el punto B es exactamente igual a la energía mecánica en el punto A. Y me resulta más fácil calcular la energía mecánica en A por los datos que tengo en el problema. Entonces directamente la energía en B la voy a calcular como la energía en A, que es un medio de K por la deformación al cuadrado, ya que parte de reposo el cuerpo y está en el nivel 0 de energía potencial gravitatoria. Entonces ahora sí, puedo reemplazar estos dos valores de energía y el trabajo en la ecuación 1. Entonces me queda menos mu dinámico por mg coseno de tita por L igual a mg por h más h1 menos un medio de K por la deformación al cuadrado. Ahora acá pareciera como que tengo dos incógnitas, L y h1. Sin embargo, fíjense que si acá vemos el plano inclinado, L es la distancia que recorre la partícula y h1 es la altura. Seno de tita es h1 sobre L. Entonces vemos que h1 y L no son cosas independientes. Entonces, en vez de escribir h1 en la ecuación anterior, voy a escribir L seno de tita, ¿sí? Entonces esta ecuación me queda de esta manera. Ahora sí, saco factor común el término que contiene a L y ya a partir de acá puedo despejar el valor de L, que me da 0,38 metros. Es decir, cuando la partícula recorre 0,38 metros a lo largo del plano inclinado, llega al punto C y se detiene. En el inciso B, me pide hallar el trabajo realizado por cada fuerza al ir desde A hasta C. Comencemos calculando el trabajo que realiza la fuerza elástica. Como es una fuerza conservativa, el trabajo lo puedo calcular como menos la variación de la energía potencial. Recuerden que es menos la energía potencial final menos la inicial. Entonces, esto es menos. La energía potencial en C es 0 porque el resorte está sin deformar. Y en A es un medio de K por la deformación al cuadrado. En definitiva, me queda un valor positivo, lo cual es similar a lo que vimos en un problema anterior. La fuerza elástica empuja en una dirección que coincide con la dirección de desplazamiento y por lo tanto hace un trabajo positivo. Para calcular el trabajo de la fuerza peso lo hago de la misma manera, también es una fuerza conservativa, menos la variación de energía potencial. Fíjense que la energía potencial en C es mg por h más h1 y en A es 0. En este caso, el trabajo de la fuerza que realiza la fuerza gravitatoria es negativo. El objeto sube y la fuerza tiene un sentido opuesto al desplazamiento. Y por último, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que lo habíamos calculado y nos había dado un valor negativo. Este no nos queda otra opción que calcularlo como por definición de trabajo, F escalar diferencial de desplazamiento. Fíjense que yo acá puedo verificar el teorema de las fuerzas vivas. Si sumo todos los trabajos me da 0. El teorema de las fuerzas vivas me dice que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética, como había pasado en el problema anterior. La energía cinética en C
es igual a la energía cinética en A. Entonces el trabajo total debe ser 0. Y por último me pregunta, luego de llegar a C, ¿el bloque desciende? Bueno, para eso me voy a fijar las fuerzas, cómo están actuando ahí. Ahora cuando el bloque llega al punto C, la tendencia del bloque es a descender. O sea, una vez que se detuvo, la tendencia es a descender. Entonces la fuerza de rozamiento, en principio estática, mientras el objeto no se mueve, va a tener un sentido hacia arriba. Entonces uno dice, bueno, para que el objeto caiga, la componente del peso en la dirección de movimientos, en la dirección del plano, mg seno de tita, debería ser mayor que la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, si ocurre eso, si la componente del peso puede superar a la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces el bloque va a volver a descender. Bueno, mg seno de tita da 3,3 newton y la fuerza de rozamiento estática máxima la calculamos como mu estático por mg coseno de tita, mu estático por n, y esto da 6,4. O sea que la componente del peso no puede superar a la fuerza de rozamiento estática máxima. Por lo tanto, el bloque va a llegar al punto C y se va a quedar ahí, no va a descender. El problema 18 de la guía plantea: ¿cuándo una fuerza es conservativa? Expresa el trabajo que realiza una fuerza conservativa en función de su energía potencial. Una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza al actuar sobre una partícula que se desplaza desde un punto A hasta un punto B no depende del camino. Es decir, siempre que se une al punto A con el punto B, a lo largo de cualquier camino, el trabajo que realiza la fuerza F tiene que tener siempre el mismo valor cuando decimos que la fuerza F es conservativa. Otra forma equivalente es decir que el trabajo que realiza la fuerza F a lo largo de una curva cerrada, de una trayectoria cerrada, es decir, que la partícula parte del punto A y vuelve al mismo punto A, en ese caso, el trabajo que realiza una fuerza conservativa debe ser 0. El trabajo que realiza una fuerza conservativa lo podemos expresar como menos la variación de la energía potencial asociada a esa fuerza. Es decir, el trabajo cuando la partícula va desde A hasta B es igual a menos la energía potencial en B menos la energía potencial evaluada en el punto A. El problema 20 dice: 3 bolas idénticas se lanzan desde la parte superior de un edificio, todas con la misma velocidad inicial. La primera bola se lanza horizontalmente, la segunda a cierto ángulo sobre la horizontal y la tercera a cierto ángulo por debajo de la horizontal. Ignore la resistencia del aire y compare las velocidades de las bolas cuando llegan al piso. Bueno, para este problema, lo que yo les propongo es primero prestar atención que en este problema, en los 3 casos que está planteando, siempre el punto, la posición inicial es la misma. Una vez que la partícula está en vuelo, la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, que sabemos que es conservativa, o sea que estamos en un sistema conservativo. La energía en el punto de disparo va a ser igual a la energía justo antes de tocar el piso. Entonces, si uno comienza con el caso de la partícula que es lanzada horizontalmente, lo que podemos plantear es la energía mecánica en ese punto, en el punto de disparo. Tiene un término de energía potencial gravitatoria y la energía cinética. Entonces planteamos la energía en el punto de disparo y la igualamos a la energía mecánica justo antes de tocar el piso. Ahora les propongo que hagan lo mismo, pero para el caso de la partícula que se lanza por un cierto ángulo por encima de la horizontal. Hagan el mismo procedimiento y van a obtener otro valor, de otra manera un valor de la velocidad con que llega al piso. Comparen esos dos valores y lleguen a la conclusión que está pidiendo que lleguen el problema, a ver qué les da. Vamos a analizar el problema 21. Dos bloques están unidos por una cuerda inextensible como se muestra en la figura A. Si el sistema parte de reposo, determine la velocidad del bloque A después de que se ha desplazado 2 metros. Suponga que entre el bloque A y el plano el coeficiente de rozamiento es 0,25 y que la polea es de peso despreciable y sin rozamiento. Resuelva el mismo problema para el caso de la figura B. Vamos a ver primero las fuerzas que actúan. Está la fuerza peso, que es conservativa, la normal, que no hace trabajo, la fuerza de rozamiento, que es no conservativa, y la tensión de las cuerdas.
La tensión no sabemos si es conservativa o no conservativa. Y estoy segura que va a hacer trabajo. Entonces, en estos casos, nos conviene resolver el problema utilizando esta ecuación, ¿sí? Porque la de abajo nos hace diferenciar qué fuerzas son conservativas y cuáles no. Entonces, si uno no está seguro de qué fuerza es conservativa o no conservativa, es mejor plantear la ecuación que está acá recuadrada. En este caso, vamos a plantear esta ecuación para cada uno de los cuerpos. Comencemos aplicando el teorema de las fuerzas vivas al cuerpo A. Entonces, el trabajo que hacen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A va a ser igual a la variación de la energía cinética del cuerpo A. Veamos las fuerzas que actúan y en este esquema mostramos que el cuerpo A va desde el punto que denotamos 1 al punto 2 y se desplaza una distancia D, mientras que el cuerpo B desciende a una distancia D. Bueno, a ver, la fuerza normal y la fuerza peso no van a realizar trabajo porque el diferencial de desplazamiento es perpendicular a estas fuerzas. Entonces las fuerzas que van a realizar trabajo son la tensión y la fuerza de rozamiento. El trabajo que hace la fuerza de rozamiento será F de rozamiento escalar diferencial de desplazamiento y lo mismo para la tensión. Integro de los puntos 1, del punto 1 hasta el punto 2. Y esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo A en la posición 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa de A por la velocidad de A en el punto 1 al cuadrado, que es 0 porque inicialmente parte de reposo. Bueno, cuando hacemos el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, fíjense que la fuerza de rozamiento es dinámica, su magnitud será muy dinámico por la normal, o sea, muy dinámico por masa de A por G, y es constante, y cuando hacemos el producto escalar, como el sentido de la fuerza de rozamiento es opuesto al desplazamiento, me va a dar un número negativo, menos muy dinámico por masa por G por D. La tensión se mantiene constante y cuando hacemos el producto escalar nos da T por D luego de la integración. Bueno, esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final del cuerpo A al cuadrado. Esta ecuación la llamamos 1. Ahora hacemos lo mismo para el cuerpo B. Sobre el cuerpo B actúa una tensión de la misma magnitud que la que actúa sobre el cuerpo A, porque bueno, la cuerda es inextensible, pasa por una polea sin fricción. Y la fuerza peso. El diferencial de desplazamiento ahora apunta hacia abajo. Entonces, estas dos fuerzas van a realizar trabajo. Entonces, el trabajo que hace la tensión más el trabajo que hace la fuerza peso es igual a la energía cinética en el punto 2 del cuerpo B, ¿sí?, menos la energía cinética del cuerpo B en el punto 1. Bueno, el trabajo que realiza la tensión lo calculo como T escalar diferencial de desplazamiento. Y el trabajo que hace la fuerza peso, como yo sé que es conservativa, lo voy a expresar como menos la variación de la energía potencial, menos la energía potencial en el punto 2, menos la energía potencial en el punto 1. Esto será 1/2 de la masa B por la velocidad final de B al cuadrado, menos este término que será 0 porque inicialmente parte de reposo. Entonces, ahora el trabajo que hace la tensión, fíjense que va a ser negativo, porque el sentido de la tensión es opuesto al desplazamiento. Entonces me queda menos T por D. Y ahora menos la variación de la energía potencial. Abro paréntesis, la energía potencial en el punto 2. En el punto 2, el punto más bajo, voy a elegir el nivel 0 de energía potencial. Entonces, energía potencial gravitatoria en 2 es 0. Menos la energía potencial gravitatoria en 1, que es mg por D. Esto será 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo B cuando descendió la distancia D al cuadrado. Bueno, ahora como la cuerda es inextensible, me doy cuenta que la magnitud de la velocidad de A tiene que ser siempre igual a la magnitud de la velocidad en B. O sea que en estas ecuaciones 1 y 2, las velocidades no son dos incógnitas, es una única incógnita. Entonces, fíjense que con estas ecuaciones, por ejemplo, si yo las sumo, el término T por D se me iría, ¿sí? Podría despejar fácilmente el valor de la velocidad final del cuerpo A. Bueno, y para el caso B, que había una polea móvil, el procedimiento es el mismo, pero ahora tienen que tener cuidado que cuando el cuerpo A avanza una distancia D,
el cuerpo B va a descender una distancia d sobre 2. Y ahora la velocidad del cuerpo B va a ser la mitad de la velocidad del cuerpo A. En el problema 23 dice, un cuerpo de peso W se lanza por un arco de retorno vertical en A con una rapidez V0. El cuerpo se desplaza a lo largo de una circunferencia de radio R y queda en una superficie horizontal. Para cada uno de los dos arcos mostrados determine la mínima rapidez V0 para que el cuerpo llegue a la superficie horizontal en el punto C. O sea, nos está pidiendo la menor velocidad posible para que llegue al punto C. Bueno, el primer arco es similar a lo que habíamos planteado en el ejemplo 9 de la clase anterior. Para sacar la velocidad mínima en el punto C, en primer lugar, debemos plantear dinámica. Tendremos una reacción de contacto y el peso, ambas apuntando hacia abajo. Y bueno, lo pensamos en coordenadas intrínsecas, la suma de esas dos fuerzas es masa por aceleración normal. Entonces, cuanto menor sea la reacción de contacto, menor será la aceleración normal y menor será la velocidad que puede tener la partícula en el punto C. Pero esa velocidad nunca puede ser cero porque siempre está la fuerza peso, ¿sí? Entonces, de esa forma sacamos la velocidad mínima en el punto C. Una vez que uno tiene la velocidad en C, estamos asumiendo que no hay fricción acá en la pista, entonces el sistema es conservativo, porque actúa el peso que es conservativa, la normal que no hace trabajo. Entonces puedo plantear que la energía en A es igual a la energía en C. Entonces, si yo ya averigüé la velocidad en el punto C, igualando la energía en A con la energía en C, puedo calcular la velocidad V0 con que es lanzada la partícula en el punto A. Ahora, fíjense que cuando analizamos el segundo arco mostrado, ahí sí la partícula podría llegar al punto C con velocidad cero. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo lograr que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero, cosa que en el primer arco no lo podía lograr, ¿sí? Así que, bueno, tengan en cuenta esas consideraciones.